Quiero saludar y agradecer el tiempo de espera en línea a Daniel Lechman, que es tributarista. Señor, gracias por atendernos. Buenos días. Al contrario, buen día, un placer charlar con ustedes. Lo mismo decimos, señor. Vamos a ver, ¿cómo ve usted el proyecto que al parecer tiene origen en el jefe de la Cámara de Diputados, en el que finalmente esta tabla para pagar ganancias sería modificada, sobre todo a partir de quienes ganan 150.000 pesos? ¿Cómo ve usted la posibilidad de eso y si entiende que se puede desarrollar, que es coherente poder desarrollarlo? Sí, la iniciativa es buena desde ya y es bienvenida. Es que es de las pocas veces que vemos que se bajen los impuestos, ¿no? A diferencia de lo que suele ser la receta fácil cada vez que hay necesidad de ingresos fiscales, de crear nuevos impuestos o subir lo que estaban vigentes, ¿no? Desde ese punto de vista es una buena medida que seguramente va a tener y ya ha tenido repercusiones muy positivas y va a tener un tratamiento rápido, consensuado y se convertirá seguramente en ley en poco tiempo, ¿no? Lo que esto propone es que una brecha de los trabajadores en relación de dependencia y jubilados, precisamente los que ganan en principio hasta 150.000 pesos de sueldo bruto, y esto es importante aclararlo, se están mezclando los valores que se han discutido entre valores de sueldo bruto y sueldo de bolsillo, que no es lo mismo, porque obviamente hay retenciones de ley que hacen que uno cobre en definitiva como salario de bolsillo un 17 como mínimo, un 17% menos de estos valores que se publican. Entonces, el que gane hasta 150.000 pesos brutos, que son en definitiva 125.000 aproximadamente como salario de bolsillo, no va a pagar el impuesto a las ganancias, cuando hasta ahora sí venía tributando y se le venía reteniendo un importe que mensualmente para un empleado soltero, el que no tiene posibilidad de deducir ninguna carga de familia a los fines del cálculo del impuesto a las ganancias, hoy significaba una retención de 8.000 pesos por mes. Y en cambio, un trabajador casado y con 2 hijos, el ejemplo de la familia tipo, que puede deducir a los fines del cálculo del impuesto a las ganancias a su cónyuge y a los hijos, hoy pagaba una cifra de 2.500 pesos por mes. Estos casos van a dejar de pagar a partir de que este proyecto se convierta en ley. Y lo importante de esto, porque seguramente ustedes también lo habrían remarcado, es que hasta no hace mucho se hablaba que los valores de la canasta básica, para no ser pobre, estaban alrededor de los 50.000 pesos. Un empleado que ganaba apenas por encima de esos valores ya empezaba a tributar el impuesto a las ganancias, lo cual era lógicamente una contradicción muy importante. Con la última actualización que hubo de los mínimos no imponibles, actualización automática que se da anualmente, bueno, estos valores quedaron un poco más alejados. Pero básicamente lo que esto viene a corregir es eso, que aquellos que tienen sueldos medios y no logran lamentablemente tener mucha posibilidad de ahorro, no tienen en definitiva ninguna ganancia porque su sueldo lo destinan básicamente a los consumos básicos y alguna otra cosa más, estaban pagando el impuesto hasta ahora. Y esto es lo que se viene a corregir. Daniel, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que están un poquito por arriba de ese ingreso? ¿También se ven beneficiados? Bueno, hay una brecha que está previsto, no se sabe todavía cuál va a ser el beneficio, pero que está previsto tengan algún beneficio también, que son los que ganan entre 150.000 y 173.000 pesos, otra vez, valores brutos, sería entre 125 y 144.000 pesos de bolsillo. ¿Qué pasa en estos casos? Se ha delegado la facultad al Poder Ejecutivo para que establezca al futuro algún mecanismo para morigerar el impacto de quienes quedan afuera del beneficio que prevé esta ley. Es decir, el que gana 150.000 va a dejar de pagar el impuesto y el que gana 150.001, sin embargo, va a tener las deducciones que tenía hasta ahora. Y eso va a significar que pague, si es soltero, algo así como estos 8.000 y un poco más de pesos por mes, y si es casado y con 2 hijos, los 2.500 y algo más por mes. Entonces, para evitar esta situación que sería incoherente, que apenas por un poquito se pase de los 150.000, el efecto o el impacto sea muy importante, está previsto tengan algún beneficio, no se sabe todavía cuál, pero seguramente algo que lo acerque a, no va a ser no pagar nada, pero a pagar bastante menos que lo que hoy le correspondería. Ahora, el que queda fuera de este rango y que gana más de 144.000 netos, o los 173.000 brutos que que establece el proyecto, estos no tienen ningún beneficio y de aquí en adelante van a seguir tributando como hasta ahora.
Se estima que el costo sería mínimo de 40.000 millones de pesos, mínimo. Hay algunos que creen que incluso podría ir más arriba. Esto tendría que salir de otro lado. ¿Entiende usted que esa puede ser la cifra que se estime vaya a conllevar esta medida? Y en todo caso, ¿de dónde puede salir semejante nivel de dinero? No me parece que sea magia, o sale de más impuestos para otro segmento de la sociedad, o sale de emisión, no sé de dónde podría salir. Sí, esto es lo que nos pasa ya con el déficit fiscal que tenemos y agravado en este caso a partir de esta medida. Sin duda que esto de algún lado tiene que salir y seguramente será como en otras oportunidades o pueda venir monetaria. Yo creo que la cifra es razonable, está muy bien hecho el análisis previo y toda la estadística que acompañó el proyecto de ley en cuanto a la tasa media histórica que se pagaba de impuesto a las ganancias, la cantidad de contribuyentes que tenía el impuesto. Dicen que con esta medida, hoy actualmente son 2.100.000 quienes tributan el impuesto a las ganancias entre empleados en relación de dependencia y jubilados. Eran 2.300.000 hasta fin del año pasado. Esta baja primero se ha dado por la actualización que tiene automática los mínimos no imponibles, y se estima que ahora van a dejar de pagar otros 1.300.000 o 100.000 trabajadores a los que pagan hoy. Es decir, van a quedar solamente 1 millón de trabajadores pagando el impuesto, que es el 10% de lo que se estima son hoy los empleados en relación de dependencia y jubilados. Y esta ha sido un poco la media histórica en los momentos en que menos se ha pagado y a lo que se quiere volver. Yo lo que digo es que muchas veces en estos casos, así como critico la creación de nuevos impuestos o el incremento de los existentes, que nunca se tiene en cuenta el efecto que pueden tener en cuanto a la pérdida de recaudación por otros motivos. Bueno, acá a la inversa, el bajar impuestos, ¿qué va a significar en este caso? Que quienes tengan este beneficio, y seguramente en estos niveles de ingresos, van a destinar ese beneficio, ese ingreso adicional que vayan a percibir, que hoy se lo retenían por impuesto a las ganancias, seguramente al consumo, o consumos básicos, o alguna otra cosa como recreación, vestimenta, algún gustito que se puedan dar. Todo eso tiene impuestos al consumo, todo eso paga IVA, en algunos casos impuestos internos. Yo siempre digo que en estos casos se da este efecto donde es cierto que hay un costo fiscal y un sacrificio que hace el Estado importante, que de algún lado tiene que salir, pero va a haber una compensación vía recaudación de estos impuestos al consumo. Y seguramente un efecto potenciador que pueda tener, si esto se vuelca al consumo, en cuanto a la reactivación, que esto pueda mínimamente por lo menos generar. Me parece que esto también es importante señalarlo. Yo no sé si esto tendrá o no una importancia estructural en la decisión, pero el proyecto no figura en el temario enviado por el presidente de la Nación para tratar en extraordinarias. ¿Mediante decreto se puede habilitar esto? La verdad que no tengo claro cómo puede hacer esa excepción. Seguramente querían darle un tratamiento rápido, no estaba previsto porque es un proyecto que entiendo ingresó recién en el fin de semana o en el día de ayer en el Congreso, pero seguramente le puedan encontrar, si esta es la voluntad, alguna ventanita como para que cuando hay consensos siempre le encuentran la vuelta para que esto sea tratado rápidamente. La verdad es que como el proyecto prevé que el beneficio sea mensual y se va a partir de la sanción de la ley, cuanto antes se haga, bueno, más importante desde ya el beneficio y la ventaja en lo que es el propósito del proyecto, que es devolver de alguna manera parte del poder adquisitivo a los trabajadores en relación de dependencia, a los jubilados, y sobre todo en estos niveles de ingresos medios que se veían castigados con una retención de impuestos a las ganancias cuando, una vez más, ganancia no tenían ninguna, sino que con estos niveles de ingresos apenas que pueden, digamos, cubrir sus necesidades básicas y alguna otra cosa más. Daniel, me queda una pregunta por hacerle y tiene que ver con los monotributistas. ¿Qué pasa con ellos? Porque, a ver, el empleado hasta 150.000 pesos no pagaría ganancias, pero el autónomo monotributista, si factura 150.000 pesos mensuales, ¿sí pasaría a pagar ganancias? No, en este nivel de ingresos de 150.000, quien lo factura de manera independiente, hoy es monotributista. Como
monotributista, la realidad es que tiene una gran ventaja en cuanto a que lo que paga proporcionalmente en materia de impuestos, en este impuesto único que es el monotributo, es muy muy bajo en relación al impuesto a las ganancias. Hoy ser monotributista es una gran ventaja, con lo cual el autónomo en este nivel de ingresos, el que es monotributista, el que puede serlo, paga, no deja de pagar, pero paga otra vez en proporción entre lo que se considera la cuota única que integra ganancias, el mismo impuesto al valor agregado e incluso una partecita que es jubilación, tiene una gran ventaja, es decir, no es un costo demasiado alto. Ahora bien, el autónomo, el que no puede ser monotributista, el que está en el régimen general, y que seguramente ustedes habrán comentado cuando fueron las últimas modificaciones al régimen de monotributo, la gran diferencia y el impacto tan importante que tiene salirse del régimen, bueno, en niveles de ingresos más importantes, pero el que no puede ser monotributista por su actividad o por determinados parámetros que incumple el régimen, en estos mismos 150.000 sí va a seguir pagando y sí va a pagar montos mucho más importantes. Y esta es la gran crítica a que siempre los autónomos se quedan un poco olvidados en este tipo de definiciones. No obstante, ayer mismo trascendió que se está estudiando alguna ventaja de características similares para todo aquel trabajador independiente que no puede ser monotributista y que bajo el régimen general seguiría pagando con una diferencia muy importante. Daniel, gracias por el tiempo. Un placer, gracias a ustedes. Hasta luego. Daniel Lechman, experto tributarista, aclarándonos algunos de los puntos esenciales para conocer sobre aquello que todavía está en estudio seguramente en el Congreso de la Nación en las próximas horas.